con nosotros que va a dar una charla sobre Creative Commons, que es un tema muy importante y particularmente en esta semana, para cerrar esta semana del acceso abierto. Muy bienvenida Carolina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Carolina es directora de la Fundación Carisma, columnista del Espectador y La Silla Vacía, abogada, máster en Derecho Internacional y de la Cooperación de la BV en Bélgica, máster en Derecho del Comercio y la Contratación en España. Desde hace más de una década trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en Internet. Forma parte de la junta directiva de Creative Commons y participa como experta internacional en el Comité de la UNESCO para la Ciencia Abierta. Muy bienvenida, Carolina. El título de la charla de Carolina de hoy es Creative Commons, un marco jurídico para el acceso abierto y la ciencia abierta en tiempos de COVID-19. Como ya indicaba al inicio, la dinámica es de siempre, una presentación de más o menos 45 minutos y luego habrá espacio para sus preguntas, comentarios que ustedes nos pueden compartir por el chat y que mi colega Claudia Vilches y yo vamos a organizar para luego presentarlas a Carolina y entrar en conversación con Carolina. Carolina, muy bienvenida. Adelante, por favor. Buenos días, Bauter, y muchísimas gracias por esta invitación. Espero que tengamos un rato agradable. Seguramente muchos de los que me han escuchado en el pasado pues van a escuchar más o menos lo mismo, porque la propuesta es hablar de licencias Creative Commons y eso siempre supone una charla básica, pero vamos a ponerles nuevas reflexiones y temas vinculadas, como decías, con el COVID. Nada, muchas gracias, muy contenta de estar acá. Por favor, Marlene, si pudieras poner la presentación. Yo hoy, pues como veníamos hablando, vamos a hablar de ciencia abierta, de acceso y de licencias. Es decir, vamos a hablar sobre todo de acceso abierto. Por favor, cámbiala. Lo primero que yo quisiera decir es que estando en América Latina tenemos que reconocer que existe la anterior, o sea, la segunda diapositiva, gracias. Esa es la primera, la segunda. En América Latina, como les decía, existe una cultura ya rica en temas de lo abierto. No es algo nuevo, no nos llegó. Es la anterior, por favor, Marlene. Es una cultura que existe tanto dentro como fuera de la academia y se da en espacios formales e informales, que hablan sobre el conocimiento, sobre un conocimiento compartido, sobre formas de colaboración. De hecho, quizás Falsbolsa en la década de los 70 lo explicaba muy bien cuando hablaba de procesos de investigación, acción participativa, y desde entonces hemos tenido varios ejercicios muy diferentes. Están epistemologías del sur, o iniciativas como Educación Popular de Freire, o las tesis de colonialismo. Todo esto nos habla de ejemplos de colaboración y de apertura. Lo que podemos entonces sí es reivindicar un ecosistema que en la región discute la naturaleza, el contenido y el valor del conocimiento y hace propuestas para abordarlos en la práctica. Por eso no es una sorpresa que Latinoamérica sea una de las abanderadas en acceso abierto. Siguiente, por favor. Un poco quizá lo que vemos, ¿por qué siempre que hablamos de lo abierto, escuchamos de lo abierto, tenemos como referente el norte, Estados Unidos, Europa, etcétera? Es quizá porque lo que sí ha sucedido durante las últimas décadas es que lo abierto se ha convertido en una fórmula, en una receta, sea fácil el decir esto es una opción, quizá precisamente por una tendencia al cerramiento que se dio durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces de repente comienza a rescatarse la idea de lo abierto y se presenta como una receta. Ahora, lo que yo quisiera decirles es que las recetas, pues es interesante conocer de qué se trata, saber qué contienen, pero luego lo que termina pasando es que las vamos acomodando a lo que hay en nuestro entorno. No sé, el cocido madrileño llegó a las colonias en Latinoamérica
con muchos diferentes sabores y formas, porque dependía realmente de los ingredientes que se tuvieran a la mano. Pero al final, básicamente, la idea es más o menos la misma, ¿no? Una sopa espesa de muchos ingredientes, entonces les pusimos papa, les pusimos lo que teníamos en nuestro entorno. Y quizá eso es lo importante. Yo voy a hablar de la fórmula del acceso abierto, pero creo que es importante que recordemos primero que no nos está llegando de afuera, que Latinoamérica tiene unas antecedentes y una cultura ya de lo abierto que está arraigada en su academia, en sus prácticas formales, informales y demás. Y segundo, que tenemos muchas veces que hacerle la localización y hacerle los ajustes para que cojan saborcito a lo nuestro. Dicho esto, siguiente diapositiva, por favor. Precisamente lo que nosotros hemos venido mirando, digo, Carolina Botero en concreto y Carisma en general, es que desde hace unos años ya no solamente estamos hablando de acceso abierto, de hecho estamos hablando de ciencia abierta, que era un poco de lo que se trataba, lo que les estaba contando antes, pero en Latinoamérica lo que más éxito ha tenido en términos de la fórmula y de la receta y del apoyo institucional ha sido el acceso abierto. Institucional digo tanto privado como público. Entonces cuando uno necesita hablar de ciencia abierta, encuentra que el eco que se habla a nivel institucional es sobre acceso abierto. Y por eso hace unos años planteamos la necesidad de hablar de ciencia abierta. Y durante un foro de la UNESCO, CILAC, en 2018, hicimos un foro, una reunión donde estuvimos más o menos más de 30 personas, entre activistas y expertos académicos que trabajaban el tema de lo abierto. Nos encontramos en Panamá en una reunión de CILAC de UNESCO para hablar de este tema y pensar cómo, si le tuviéramos que explicar a un gobierno en qué consiste la ciencia abierta, cuáles son los elementos y cómo nosotros empujaríamos hacia políticas de ciencia abierta, ¿qué haríamos? El resultado de eso, siguiente diapositiva, fue una declaración, la Declaración de Panamá, que yo quisiera traerles sobre todo la idea de cuáles son los elementos de la ciencia abierta. Y entonces, como ven, acceso abierto es tan solo un elemento de los muchos que componen la ciencia abierta, porque la idea de la ciencia abierta es incorporar los valores y los propósitos de lo abierto a todo el ciclo de ciencia, a todo el ciclo de ciencia, y además ir más allá de los actores tradicionales en la ciencia. Entonces, vemos muchos, los elementos están aquí, o sea, son tener herramientas abiertas, políticas de software y hardware libres, porque si vamos a transmitir conocimiento y prácticas, tenemos que hacerlo a través de infraestructuras que permitan la apertura. La apertura usualmente supone poder usar, crear, reproducir, distribuir, modificar y comunicar las cosas, o sea, utilizar y reutilizar los contenidos, el conocimiento, los datos, aquello con lo que estamos trabajando. Y por eso es importante tener infraestructuras que lo permitan. Si la infraestructura no lo permite o lo dificulta, pues se va a disminuir la capacidad de lo abierto. Y ahí en adelante, cada uno de los elementos, yo voy a resaltar que si bien quiero mostrarles que es un mundo mucho más grande y que hoy nos vamos a concentrar en acceso abierto y en licencias libres, y que mucho de lo que cuando se habla de acceso abierto tiene que ver con datos abiertos, quiero que en su mente quede claro, siguiente diapositiva por favor, que la ciencia abierta es mucho más que el acceso abierto y que para buscar promover lo abierto de verdad debemos sin duda hacer una apuesta política y consciente por ir más allá del acceso abierto. Entonces, siguiente diapositiva, vamos a hablar de acceso abierto u Open Access, y yo les voy a contar hoy, como lo he hecho muchas veces, cuál es esa forma, cuáles son los ingredientes y cómo armamos la receta del acceso abierto. Entonces, lo primero es cuáles son los elementos del acceso abierto, que son los elementos comunes a la filosofía de lo abierto. Primero, que debe ser gratis, y cuando hablo de gratis digo en lo digital, porque una de las cosas que vamos a ver más adelante es que ha sido la tecnología
lo que ha disparado la capacidad de reproductibilidad que permite lo abierto. Entonces debe ser gratis, y me refiero, insisto, en lo digital. Debe ser inmediato el poder acceder al contenido inmediatamente. Nos estamos refiriendo en concreto a artículos de investigación, y usualmente por artículos de investigación, ya que estamos pues alojados además y hablando desde una revista científica, estamos precisamente refiriéndonos a artículos evaluados por pares o a tesis de doctorado, o sea, aquellos productos de una reflexión científica que además son evaluados. Supone dar derechos a usar, como les digo, a usar y a reutilizar. Debe ser disponible, es decir, se tiene que poder acceder, tiene que estar en algún lugar para su acceso, y en línea, por lo que les decía que estamos hablando del tema de lo digital. Siguiente, por favor. Y entonces nos vamos a concentrar en las publicaciones del sector académico. Siguiente. Y allí es donde quiero contarles qué fue lo que cambió y por qué estas publicaciones son especiales. En primer lugar, digamos, el elemento que hace que aquí haya un cambio es la digitalización. Precisamente, ya se los anticipaba, porque la digitalización es lo que permitió bajar costos. Es decir, frente a una situación de tener que pagar papel, imprimir y demás, la digitalización permitía bajar los costos o hacía mucho más barata la producción de las publicaciones. Sin embargo, lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Siguiente, por favor. De hecho, hay estudios como el que se referencia en la diapositiva que han mostrado que el incremento de precios ha sido exorbitante, incluso superior a la inflación. 260% es un negocio muy bueno. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? Siguiente. La publicación de investigación científica tiene una historia que ya les decía, arrancaba con el papel y la posibilidad de contarle a otros lo que tú estabas investigando y las conclusiones a las que ibas llegando. Y eso se convirtió en una cultura de publicación de revistas, de revisiones, de críticas, de permitir la contrastación de la ciencia. Siguiente, por favor. Y el punto es que el acceso en algún punto a finales del siglo XX y principios del XXI se convierte en algo inmanejable, pero sobre todo en términos de precio. Por ejemplo, ahí lo ponen, una revista como Tetraedrón, que es famosa a nivel mundial, vale $40,000. Entonces, eso supuso que particularmente las bibliotecas se quejaran y dijeran, esto no es sostenible. Lo dijo, de hecho, una de las primeras en salir a decirlo pues fue la Universidad de Harvard, la biblioteca de la Universidad de Harvard, nada más ni nada menos. Siguiente, por favor. ¿Y qué fue lo que las bibliotecas llamaron la atención? Dijeron, la ciencia se produce en la universidad y usualmente está pagada por la universidad o por becas, por financiaciones, por dinero público, por dinero de filantropía, de investigación, por dinero que está reservado para hacer investigación. Sin embargo, y en ese sentido, a los docentes, a los investigadores, se les paga un sueldo como parte de la investigación, y estamos aquí hablando como de la regla general, ¿verdad? Por supuesto hay excepciones, pero estamos hablando de la regla general. Les pagan por hacer eso, digámoslo así. Y sin embargo, por la cultura de publicación, lo que sucedía era que los docentes entregaban sus derechos de autor y cedían a los editores, quienes hacían el proceso de publicación y luego venden las suscripciones a las revistas, a las universidades, quienes vuelven a pagarla. Entonces decían, aquí hay un círculo vicioso en donde la universidad está pagando dos veces, porque es la que produce, pero es la que compra para el acceso a estudiantes, investigadores y demás, con una consecuencia, por supuesto, particularmente grave para países como Colombia, desde donde hablo yo, que es que muchos quedan por fuera del circuito. No en vano pues tenemos que pensar que en este momento la adquisición de las bases de datos más importantes del Sevier, Springer y demás, pues son empresas, ¿no? Son empresas nacionales en donde hay que hacer, al menos en Colombia, consorcios entre varias universidades para poder pagar el valor que esto tiene. Siguiente, por favor.
Entonces, aquí, digamos, frente a ese negocio y a ese circuito, se plantea que hay una serie de alternativas. Pero lo primero, puedes pasar a la siguiente, por favor, es que tenemos que hablar entonces del derecho de autor, porque el derecho de autor es el mecanismo jurídico que permite el control de las obras, de los frutos de la creación humana. ¿Por qué? Porque a menos que se diga lo contrario, todos los recursos, y igual en este caso en Internet, porque recuerden que estamos hablando de que estén en línea, que se encuentren disponibles digitalmente, todos los recursos que se encuentran en Internet tienen todos los derechos reservados. Es decir, hay un monopolio a nombre del autor o del titular, que es el que puede controlar cómo circula, cómo se copia, cómo se puede modificar una obra. Y siguiente, esto es cierto para todas las obras, incluso las científicas y académicas. Es decir, ¿por qué digo incluso? Porque acabo de describir el modelo de creación, de producción de una obra como es un artículo científico, que no es lo mismo que la obra de un novelista, de un poeta, de un fotógrafo. Los artistas en general tienen, sobre todo los escritores, cifran sus esperanzas en el derecho a autor, porque ellos sí que es la venta de sus obras de las que esperan obtener una ganancia. Pero como vimos el modelo de negocio en el caso de las académicas, puede no necesariamente ser eso. ¿Cómo explico yo este tema? Siguiente. A finales del siglo XX ya se hablaba de la cadena de valor de las industrias creativas. Y la cadena de valor siguiente no es otra cosa que la forma como se teorizó convertir en dinero, digámoslo así, las obras creativas. Entonces, que hablan de un proceso de creación, de producción, de distribución y de consumo. Y es el consumo el que va a permitir que se financie ese proceso creativo. Por eso, siguiente, se hablaba de que la forma de garantizar la creatividad o productividad, la innovación y de recuperar esa inversión era generar los ingresos para el creador a través del derecho de autor, porque es en el consumo en donde se paga y allí se mantiene, se sostiene esa cadena de producción. Entonces yo quiero desmontar de alguna forma esa premisa de la que estamos partiendo. Siguiente, mi primer punto o como un primer mito del que quiero hablar, siguiente, es decir que precisamente lo que les quiero mostrar es que la cadena de producción o la cadena de valor de la industria creativa no es la única forma que garantiza la creatividad y productividad. No lo es en las industrias creativas, no lo es en el sector creativo, pero lo es menos en el sector académico. ¿Y por qué? Siguiente, porque lo primero que hay que cuestionarse frente a lo que veníamos hablando al principio es si realmente la producción académica responde a la cadena de valor. Es decir, es el consumo lo que garantiza la productividad y la innovación y demás. Y pues la realidad es que no. Siguiente, por favor. Aquí tomo los resultados de un informe que hicimos hace unos años, pero básicamente son cosas que cualquiera de los que están en el sector académico sabrá. Entonces, las editoriales universitarias ensayan más en Internet. Fueron las primeras que salieron a ver cómo funcionaba, y esto era para Latinoamérica. La mayoría de la producción académica en la región se hace en las universidades. Aunque existían, y esto era en la década, digamos, la primera década del siglo XX, eso se hizo, sí, como hacia el 2011, aunque incluso aquellas publicaciones que estaban en físico se distribuían por Internet, y eso es más cierto hoy en día. Y eran de acceso gratuito la mayoría, y en general ninguna tenía, incluso si no había un manejo consciente a través de licencias del control del derecho de autor, en términos generales se sentía que la filosofía era estar abierta, era estar disponibles para que otros la leyeran. Entonces, uno aquí puede concluir que
con la práctica, aunque creo que todos ya lo intuíamos, que no estamos esperando a vender la revista para poderle pagar a los profesores que hicieron la investigación. La revista es un producto que es complementario e importante de divulgación al proceso de investigación cuando hablamos nuevamente del acceso abierto y pensando en que cuando hablamos de acceso abierto estamos hablando pues de resultados de investigación científica. Siguiente punto, el segundo tema que quisiera plantear aquí como que nos cuestionemos es si entonces, si es eso, si es la única forma de recuperar la inversión, porque entonces si es la única forma de incentivar la creación, ya dijimos, no necesariamente los profesores lo hacen porque es parte de sus funciones, porque esto es complementario, etcétera. Pero la segunda pregunta siguiente es si es la única forma de recuperar la inversión y de generar los ingresos para ese creador siguiente. Y ahí entonces tenemos que recordar que estamos hablando de un tipo de producto intelectual especial, que es el de son los documentos de investigación científica, cuyo propósito es precisamente divulgar conocimiento. Y lo mejor que le puede pasar en ese caso es que se distribuya y llegue a cualquier lugar del mundo. Entonces, precisamente para que esto suceda y con ese propósito, antes incluso de pensar en la parte económica, el acceso, o mejor, como un complemento a la parte económica, porque las universidades estaban diciendo ya, esto no es negocio que yo pague la investigación y luego tengo que comprar el resultado de la investigación, pero además es que nuestra función es difundir conocimiento científico. Entonces, siguiente, con ese propósito es que surge la idea del acceso abierto. Y las propias universidades en las declaraciones de Berlín, Budapest, etcétera, hablan, tenemos que generar la posibilidad de que el acceso signifique que elevamos la barrera económica, pero también la jurídica, porque queremos garantizar que cualquiera pueda reutilizar. Y por supuesto la tecnológica, que es la que va a permitir, porque estamos sobre una plataforma, que estas dos puedan suceder. Entonces, siguiente, les recuerdo, y esto es lo que nos vuelve a traer a como cerrar ese ciclo. Por eso el acceso abierto tiene esos 6 elementos. Y por eso no está, digamos, por eso se reivindica como un modelo diferente al modelo de la industria del entretenimiento. Pero entonces, ¿cómo funciona? Entonces, digamos, si ya sabemos, la siguiente, por favor, si ya sabemos cuáles son los elementos de nuestra receta, cuál es los ingredientes que necesitamos para la receta, ahora la pregunta es cómo los mezclamos para que esto funcione. Entonces, eso es lo que hace el acceso abierto, crear esa fórmula de unifiquemos esto para que todos estemos hablando el mismo idioma, en parte porque la idea del cerramiento de la propiedad intelectual pues tiene ese otro modelo y cómo juntos nos oponemos a ese modelo y buscamos porque nos oponemos más bien, presentamos una alternativa viable que nos funcione. Siguiente. Entonces, el acceso abierto habla de 2 vías. La primera es la verde, siguiente, y la segunda es la dorada. La verde y la dorada se diferencian porque la verde tiene como su eje las bibliotecas, los repositorios institucionales, y la dorada tiene como centro las revistas, la publicación en revistas. Yo voy a hablar, porque me invitaron de las revistas, voy a hablar de la dorada en concreto, aunque mencionaremos cosas de la verde. Siguiente, por favor. ¿Qué significa el acceso abierto para una revista? Significa gestionar el derecho de autor de tal manera que pueda garantizar que existen esos elementos que les decía, que gratis, que y finalmente llegamos a la reutilización, que es muy importante. Entonces, hay diferentes formas de acceso abierto. Si ven, la dorada es la de revistas, la verde
es las otras dos, porque realmente el acceso se está facilitando es para las bibliotecas, y la roja sería, eso es acceso cerrado. Y básicamente consiste en que cuando el autor toma la decisión, voy a publicar en abierto, y la revista que lo recoge, que lo publica en abierto, es decir, gratis, para el usuario final es gratis, tiene permisos, está en internet, funciona sin mecanismos de bloqueo tecnológico, etcétera, se cumplen los elementos, hay un acceso abierto dorado, pero eso no siempre es posible. En ocasiones, la revista, y por eso les digo que estamos mirándolo desde la óptica de la revista, le impone al autor algún tipo de condición. Dependiendo del tipo de condición, hay más o menor apertura. Entonces, si la condición es que, bueno, yo se lo publico en mi revista y voy a sacarlo y lo voy a sacar con, sin embargo, en este sector significa que desde el momento de publicación es acceso abierto. Entonces, y lo voy a permitir y permito ¿cómo se llama? Permito determinados usos, etcétera. Esto es una ruta verde. El autor tuvo que ceder los derechos a la revista, pero la revista lo va a publicar en unas condiciones que son de acceso abierto, y eso le permite a la biblioteca también publicarlo, porque digamos que originalmente la biblioteca estaba pensada para estos dos, aunque por supuesto el que sea totalmente dorado, pues la biblioteca también va a poderlo tener en su repositorio con mayor razón. Ahora, si además de que la revista le exige una transferencia de los derechos de autor, también le pide unos derechos exclusivos e incluso embargo, entonces ahí empieza a ser un poco menos verde, pero las condiciones con las que la revista lo publique es lo que va a determinar si hubo vía verde. Ahora, si en ese proceso el autor consigue que le permitan publicar en el repositorio de la universidad, pues vamos a tener un acceso abierto más fuerte. Lo otro es que la revista le dice, tiene que hacerme transferencia de derechos, no solamente le pido algunos derechos exclusivos, sino que soy el único que puede controlar el derecho de autor, pues ya estamos frente al caso de publicación cerrada. Esos son como los diferentes tipos de publicación. Siguiente, por favor. Entonces, recuerdo de nuevo, nuestro objetivo con el acceso abierto es abrir los resultados de la investigación científica, especialmente aquella que se produce con dinero público. ¿Y por qué ahora entonces tengo un salto hacia allá? Porque en ese modelo que les cuento de diferentes tipos de publicación, digamos que hasta se justifica o más bien, no se justifica un cerramiento total cuando encima de todo el dinero proviene de los impuestos, porque allí debería primar la lógica de lo abierto, y es que tendríamos derecho a que lo que se produce con nuestro dinero, pues también lo podamos acceder sin volver a pagar. Entonces, allí quizás está esa otra premisa pues importante para hablar sobre el acceso abierto, que si después de mucho mirarlo, encima de todo, la investigación se ha producido con dinero público, tenemos derecho a pedir que su publicación sea con acceso abierto, bien sea dorado o verde. Siguiente. El tercer punto, hay quizá una preocupación de la gente que es consistente cuando se habla de acceso abierto, que es qué pasa con los costos de producción. Entonces, hablemos de eso. Siguiente. Y siguiente. Y el tema aquí nuevamente es que tenemos que pensar en las características propias de la producción académica, en donde usualmente muchas veces esta producción ya viene financiada por la beca, por la universidad, por el trabajo, y muchas veces es porque lo que se busca con esa publicación es tener impacto.
El impacto en temas académicos es muy diferente al que podría buscar una persona en la industria del entretenimiento. Y aquí tenemos varios temas de esto. Lo que busca un profesor es dar más visibilidad a su trabajo, que llegue a la gente que lo pueda necesitar y lo pueda implementar. Por eso es que lo que buscan es que haya gente que haga algo con ese trabajo. Si más gente accede a mi trabajo, puedo mejorar la citación, el índice de citación. Y eso le importa al profesor, pero también le importa sin duda a la universidad o al centro académico en donde trabaja. La investigación tendría más incidencia en política pública si más personas la conocen. Se facilita el acceso al público en general y eso supone pues también un mayor impacto de la investigación. Cada vez más los financiadores están pidiendo que gracias a esas características la publicación sea en abierto porque da más impacto y eso es particularmente cierto de las agencias públicas. Ya en Estados Unidos y en Europa, determinados fondos exigen que la publicación se haga en abierto y eso por lo que ya hablamos, porque incrementa el valor de la inversión de impuestos y porque si usted está financiando algo con dinero público, el resultado debiera ser público. Los investigadores en países en desarrollo acceden a tu trabajo, entonces también es voluntad del y de la universidad el facilitar ese acceso. Entonces, siguiente, lo que uno quizá tendría que rescatar acá es que el incentivo para el creador no va relacionado con los beneficios económicos del derecho de autor, como sí parece ser el caso en muchas industrias creativas o del entretenimiento. Y por eso es necesario reflexionar todo el tiempo sobre cuál es el propósito de la publicación científica de la universidad y bueno, de la ciencia en general, y pensar en la conexión con el desarrollo y con el ejercicio de derechos humanos. Eso creo que es una reflexión particularmente importante para los editores de revistas, quienes por supuesto cada rato están abocados y presionados por mostrar resultados económicos como si fueran parte de una cadena de valor de la industria del entretenimiento, cuando realmente lo que tienen que demostrar y resaltar es que son parte de una cadena de valor, pero una cadena de valor que es de ciencia, de parte del proceso formativo y de investigación, que tiene otros valores y otros objetivos diferentes. Y por eso hay que resaltar todo el tiempo esto. Yo quisiera como cerrar esta primera parte de lo que estamos hablando en la siguiente diapositiva, diciéndoles que entonces, sin duda hay una conclusión, y es que tenemos muchas formas de crear y producir obras, muchas formas de crear inversión y generar ingresos para el creador, y que esto tiene que verse caso a caso. No podemos utilizar las normas del entretenimiento para hablar de la ciencia. Y seguramente en ocasiones habrá cosas en ciencia que se parezcan al entretenimiento o cosas en entretenimiento que se parezcan a la ciencia, pero son excepciones. Habría que estar, cuando hacemos una política de propiedad intelectual, una política en una universidad, lo que tiene más lógica es la lógica del abierto, que es abrir todo cuanto sea posible y cerrar todo aquello, lo mínimo que sea necesario, porque sí, en ocasiones hay que cerrar por problemas de privacidad, por problemas de propiedad intelectual, porque quiero tener una patente, porque quiero explotar o porque esto lo estoy haciendo para la industria del entretenimiento, para las Fuerzas Armadas, y entonces tendré que cerrar. Pero es, repito, la excepción. Entonces, no tiene sentido que que hagamos políticas de difusión del conocimiento en una universidad como los haríamos en el estudio de, qué sé yo, de cine en Hollywood. Por aquí vamos pasando a mi cuarto punto, que entonces es, bueno, ¿y esto cómo se sirve? Si ya sabemos cuáles sean los ingredientes, pasas por favor la siguiente diapositiva. Si ya teníamos la lista de ingredientes, si ya hicimos la masa, ahora, ¿cómo la cocinamos y servimos? Esa es la pregunta que sigue, que en la próxima, por favor, pasa la diapositiva. Es más allá de la filosofía, ¿cómo implementamos el acceso abierto en la práctica? Y aquí voy a darles una serie de tips de las dos rutas para mostrarles, como digámoslo así, la licencia al final, que era buena parte del título de la charla,
es como esa cerecita en el pastel, es la forma como decoramos. Pero para llegar a la licencia tenemos que haber hecho todo este proceso anterior de esto es lo que yo quiero, claro, tiene sentido. Es como un proceso de reflexión de política que termina llevándonos a decir la cereza en el pastel, que es la parte linda, es lo que ya todos ven en vitrina. Entonces, siguiente, hablemos sobre acceso público y abierto, y aquí lo mezclo porque no, acceso abierto, como les digo, son todos esos elementos, pero en el caso de la licencia es que haya reuso. Si no hay reuso, si no hay permisos para reutilización, podemos hablar de acceso público, pero no de acceso abierto. Y por eso la dejo ahí como para una reflexión. Entonces, dos rutas, ruta verde, ruta dorada. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que significan ruta verde y ruta dorada? Pues en ruta verde significa la posibilidad que tenga el autor de hacer autoarchivo en los repositorios, la posibilidad de las bibliotecas de guardar toda la producción de su comunidad, mientras que la dorada habla de las revistas, de cómo una revista se convierte en acceso abierto. Y eso se hace en términos de una receta, porque recuerden que aquí estábamos hablando de la receta. En ruta verde lo hacemos como mandato, siguiente por favor, mientras que en ruta dorada se hace a través de políticas. Entonces eso cuando ustedes miran en las universidades o en los centros de investigación, el mandato de acceso abierto o la política de acceso abierto son los nombres, digamos, que adquieren este tipo de documentos jurídicos que lo que hacen es mostrarnos oficializar esa intención de ser abiertos. Siguiente, por favor. En ruta verde, cuando estamos en un repositorio, hay varias formas de establecer el mandato, porque en este caso lo que le estamos diciendo a nuestra comunidad es como su mandato lo indica, es como la obligación que tienen. Y se pueden ser obligaciones fuertes, como decir, aquí todo el mundo depósito inmediato y acceso abierto inmediato. Es decir, usted produce un artículo, me lo tiene que entregar inmediatamente, inmediatamente se publica y se publica con la licencia más abierta posible. Eso es un compromiso muy fuerte de acceso abierto, pero es poco realista, porque muchas veces sabemos que a veces no depende del profesor dónde quiere publicar. Y muchas veces tampoco todo lo que se hace en una universidad es abierto. Hay necesidad de ser flexibles porque en ocasiones, como digo, pues hay que atenerse a esa máxima de lo más abierto posible, lo menos restrictivo o lo menos cerrado que sea indispensable. Entonces, otra opción es depósito diferido, finalizado el embargo, es decir, aceptar que en ocasiones nos toca restringir. Depósito inmediato con acceso opcional o promoción, simplemente decirle a los profesores cuando puedan vengan. Para mí el más interesante es el depósito inmediato con acceso opcional y es todos los profesores deberían estar obligados a entregarle al repositorio institucional su producción, indicándole al repositorio en qué condiciones el repositorio lo puede conservar y publicar. Entonces, si yo lo publiqué en una revista cerrada que no me permite nada, se lo entrego a la biblioteca que al menos lo va a conservar guardado y encerrado en un cajón, en un depósito, o la biblioteca decidirá si entonces en ese caso no, pero si tiene capacidad podría guardarlo, porque cuando yo me muera ya hayan pasado 80 años. Como mínimo van a poder abrirlo. Y una biblioteca tiene vocación de permanencia. Entonces podrían guardarlo, podría ser una forma porque es una forma de conservar. Pero si yo publiqué con embargo o publiqué con acceso inmediato, pues la biblioteca va a tener todos los datos y va a poder publicar cuando las condiciones se hayan cumplido. Siguiente, por favor. En el caso de la dorada, ¿qué busca usted cuando habla de políticas? Pues busca como mínimo, cuando hablas de políticas para acceso abierto, definir la gestión del derecho a autor. ¿Cómo van a ser las transferencias? ¿O no va a haber transferencias y solo quiero permisos? Y adicionalmente, va a ser una manera que tienen también las bibliotecas, de las revistas, de empezar a pensar cómo se financian, entre otras buscando fondos para publicación en abierto, que ya cada vez están más visibles. Siguiente, por favor. Siguiente. Y de una vez la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué significa eso? Como les decía, quiero dar especial énfasis a la parte de las revistas. ¿Qué significa las transferencias de derecho de autor? Pues son las autorizaciones. ¿Qué es lo que la revista le va a pedir
al profesor o al académico, al investigador, al estudiante que firme, qué condiciones para publicar. Y ahí tienen que empezar a pensar en ahí es donde dan todas esas cosas de si versión previa, embargo, aviso, enlace, y todo eso tiene derecho a autor y a veces entonces, por ejemplo, le puedo permitir al autor que publique la versión previa pero no la publicada, y eso va dando grados de derecho a autor en la escala anterior que les había mostrado. Y eso también le permitiría a la biblioteca que si no hay permiso, yo le entregué ese artículo cerrado que nunca va a poder publicar hasta que yo me muera y pasen 80 años, al menos la biblioteca pueda tener un catálogo diciendo que su profesora o su investigadora Carolina Botero publicó en esa revista en tal fecha y el título es este. Y entonces la gente va a poder ir a buscarlo, tratar al menos o saber qué es el tipo de cosas de las que yo escribo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se hablan ahí. Siguiente, simplemente aquí para recordarles que el tema de los resultados de investigación, o sea, que muchas veces se puede jugar con los dineros de los financiadores porque la publicación forma parte del impacto y que todas estas cosas pueden también estar condicionadas por los financiadores. Y en términos de metadatos es como va a haber repositorio cuando ustedes implementan los repositorios en biblioteca o cuando hacen, no sé, OJ, cuando tienen software de gestión de revistas, utilicen el metadato Dublin Core de derechos para gestionar esos derechos que les permitirá conectar esas políticas y mandatos con lo que en la realidad están haciendo. Siguiente, por favor. Recuerdo una vez más, objetivo, buscar la publicación de la producción académica de cada institución para su consulta gratis y a texto completo. Ya estamos llegando al final, que es, como les digo, la cereza del pastel. Siguiente. Precisamente porque el acceso nos está hablando de permitir a la gente acceder libremente al contenido. Todo lo que les he hablado es lo que pasa tras bambalinas, pero cuando llega el lector, llega la persona que está buscando la información que necesita, lo que va a encontrar si no hacemos nada es todos los derechos reservados. Y todos los derechos reservados significa pídale permiso al autor o al titular para copiar, distribuir, modificar o reproducir o modificar o comunicar al público la obra. Y eso impone una barrera que es importante. Por eso se habla de pensar en nuevas y flexibles formas de gestionar el derecho de autor. Siguiente, y ahí es donde entra Creative Commons. Las licencias es una forma estándar de manejar el derecho de autor. Sí, ustedes lo pueden hacer de muchas otras maneras. Lo que sucede es que cuando tenemos este tipo de iniciativas queremos que nos lean en todo el mundo, ¿no? Eso lo hablamos al principio, queremos tener mayor alcance. Lo que te garantiza una licencia Creative Commons es que te pueden leer en muchos idiomas que se ha tenido en cuenta las legislaciones de como 80 países, diferentes sistemas, y por tanto hay una seguridad jurídica frente a esa licencia. Licencia Creative Commons funciona esos 4 atributos. Atribuciones, es decir, diga que fui yo. No comercial, los permisos que le estoy dando son para usos no comerciales. No derivadas, los usos que le permito es si usa la obra tal y como se la estoy entregando. Ejemplo, no le permito la traducción a menos que me lo pida. O sea, si me lo pide, lo charlamos, pero no estoy entregando a priori esa autorización. Y finalmente, compartir igual, incluso le permito que modifique. Usted puede copiar, distribuir, puede hacer incluso una modificación, es decir, por ejemplo, traducciones, pero el resultado tiene que volver a licenciarlo con Creative Commons. Siguiente. Esos 4 atributos se mezclan y producen 6 licencias que están en pantalla a su lado izquierdo. Lo primero que dice dominio público es un sello, porque también hay cosas en el dominio público. Eso es particularmente interesante, por ejemplo, para bibliotecas patrimoniales, para instituciones patrimoniales. Pero estamos hablando de revistas recientes, concentrémonos en las 6 licencias que están a partir de CC BY y hacia abajo. Entonces, mezclamos los 4 elementos y simplemente mirando los loguitos podemos saber cuáles son los permisos que me dan. Cuando dice
el hombrecito Sisibai, pues diga que fui yo. El autor o creador, el titular, solamente le interesa que usted lo reconozca. De resto puede hacer cualquier cosa, puede copiar, puede distribuir, puede modificar, puede comunicar públicamente la obra y el autor se lo está permitiendo. La siguiente, que es la que utiliza Wikipedia, es diga que fui yo y comparta igual. Es decir, si usted la cambia, por ejemplo, hace una traducción o, por ejemplo, convierte un cuento en una animación, tiene que usar la misma licencia de la obra original para mantener ese permiso. La más restrictiva es la última, que es diga que fui yo, no la use comercialmente y úsela tal y como se la doy. Que en todo caso es un montón de cosas. O sea, ustedes con eso pueden sacarle fotocopias al artículo y pasárselo a sus estudiantes. Pueden dar una charla por internet sin temor a que se bajen esa canción, por ejemplo. O si se bajan, pues poder decir yo cuento con el permiso porque esto tenía una licencia. Esa es la idea, yo creo que es intuitiva, uno puede ir mirando cada uno de los loguitos y saber qué le permite y qué no. Y esa es como la gran gracia de las licencias, que si usted es japonés, alemán o colombiano, va a entender el alcance en una manera sencilla. Como les digo, estoy cerrando y no puedo dejar de cerrar siguiente sin retomar y volver a la ciencia abierta. Siguiente, nuevamente. Recordarles, acceso abierto es solamente una parte y es la parte referida a las publicaciones académicas. A partir de ahí tenemos que abrir nuestra mente a mucho más. Y eso es particularmente importante cuando enfrentamos temas como la pandemia, para contextualizarlo. Siguiente, por favor. Digamos, hasta ahora venimos hablando de un proceso científico, tradición, de los que se han asentado en nuestras formas. Pero la realidad es que la ciencia también sucede por fuera de esos procesos científicos, académicos, de expertos. Sucede en muchos lugares y con muchos. Y creo que una pandemia nos ha mostrado que si no nos unimos todos, si no hacemos todas cosas juntas, tenemos problemas. La ciencia abierta busca hablar de ciencia por fuera de esos espacios especializados y el COVID ha mostrado muchos ejemplos del tipo de cosas que están sucediendo. Un ejemplo son, por supuesto, los ventiladores, que de repente muchos salieron a usar y a darse cuenta que algunos tenían patentes, entonces rápidamente hubo colaboraciones entre expertos en tecnología, expertos ¿cómo se llama? En la ciencia, pues en lo que estaban haciendo, e incluso expertos locales con experticias mucho más materiales sobre los materiales que se encuentran, porque usted estaba dándole, por el caso italiano, estaba dándole instrucciones a alguien que era en terreno y que no iba a conseguir exactamente el material con el que usted trabaja cuando está en el laboratorio. Pero adicionalmente, iniciativas muy bottom-up, muy de mapeos con datos abiertos sobre datos de COVID en favelas en Brasil, porque el gobierno no estaba haciendo ese levantamiento de datos, es un ejemplo. Entonces son las propias personas las que comienzan a entender y aprender y hacer ellas mismas esos procesos. Les llamo la atención porque ciencia abierta es más que acceso abierto y cualquier día podríamos volver sobre eso. Simplemente mi última diapositiva. Siguiente es para contarles que también formó parte, pues, de las recomendaciones de UNESCO y que eso fue lo que se recogió. De hecho, esta diapositiva que está allí muestra en el punto en el que vamos y la forma, los elementos, los ingredientes que estamos tratando de decir que es ciencia abierta a nivel mundial, para tener una receta que trate de aplicársenos a todos, aunque al momento de aplicarla moldeemos algunos de sus elementos. Por ahí va la definición de elementos de la ciencia abierta que saldrá en la recomendación de UNESCO. La final, muchas gracias, me fui un poco por encima de lo previsto, pero todavía tenemos tiempo para charlar. Muchísimas gracias, Carolina. Muy interesante y muy clara tu presentación, y varias personas también lo comentaron, lo apreciaron. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas y paso la palabra a Claudia Vilches para las primeras dos preguntas.
Gracias, Carolina. La primera pregunta tiene de Amelia Muñoz, dice relación con, te consulta, según usted, ¿a qué se puede atribuir que haya un segmento de la sociedad en América Latina que reconoce el acceso abierto en la colaboración, según sus palabras introductorias? Sin embargo, el posicionamiento a nivel de políticas gubernamentales en algunos países son débiles o casi inexistentes. No es solamente en Latinoamérica, eso sucede hay una tensión sin duda. Creo que particularmente durante la segunda mitad del siglo XX se desarrolló una industria de protección de la propiedad intelectual que generalizó el modelo que hablábamos de la cadena de producción a todos los niveles, porque también en ciencia, y dependiendo de qué hay industria, sin duda el Sevier es la muestra de una industria académica que se basa en la protección al derecho de autor. En fármacos tienes el modelo genérico, pero tienes también el otro que es muy cerrado, etcétera. Entonces, hay mucho poder en ese lado de la balanza y ellos definieron las políticas y las legislaciones en la segunda mitad del siglo XX como una forma de desarrollo de industria, tecnología y ciencia, creo, y no porque no lo sean, es una industria importante que genera mucho empleo, riqueza, etcétera, pero invisibilizaron completamente la posibilidad de tener un modelo alternativo abierto y quedó relegado a las comunidades, a los ejercicios académicos, como que mientras no salieran de ese nicho, no impactaban y que estaba bien, se les permitía subsistir. Ahora que todos compartimos plataformas comunes, entonces empieza a chocar. Y en los estados se ven enfrentados a tensiones importantes, si permito los modelos de negocio abierto, entonces se acaba una industria en la que estoy poniendo las esperanzas de inversión pública o de inversión extranjera, etcétera. No es una preocupación menor, quiero decir, y están abocados a ella. Luego está el tema del lobby, y creo que lo abierto se ha quedado mucho en las comunidades, en los colectivos, y desafortunadamente no veo que estamos haciendo esfuerzos grandes, la recomendación va a ser importante, pero si ves las reacciones que hay como para localizarnos en COVID frente a la vacuna, que es como el tema hoy en COVID, no hay muchas esperanzas de que se haga conciencia abierta. La pelea es cerrada de las 5 empresas que están cada una compitiendo por cuál sale. No hay una apuesta por colaboremos. Entonces, no es un problema solamente de América Latina y nos impone un reto muy grande a colectivos y comunidades que trabajamos en esto, que va a ser difícil de romper. Lo que yo diría es sigamos ocupando espacios, sigamos haciéndolo y manteniéndonos. Yo diría por ahí. Ok, muchas gracias. Otra consulta, ¿qué estrategias, de José Aldunate, qué estrategias existen para dar prestigio a las revistas abiertas? Las revistas pagadas tienen un precio asociado a su prestigio. ¿Cómo se compite con eso desde un sistema abierto? Existen ya algunas revistas que han logrado reconocimiento. Está, por ejemplo, la Public Library of Science, PLOS, que ya tiene un reconocimiento. Uno ve que hay un movimiento de Springer y de Elsevier y demás por hacer revistas de acceso abierto, con unas discusiones importantísimas sobre si el modelo es o no es, pero que supone que les ha tocado empezar a batirse. Creo que ahí es quizás uno de los retos más grandes que tenemos, efectivamente, porque va a depender mucho de las políticas de Estado, de que los incentivos permitan otros modelos. Y allí es donde hay quizás uno de los retos más importantes, de los que yo menos sé desafortunadamente, pero te apuntaría a Dominique Badin, a la gente de Flaxo que ha estado trabajando bastante sobre esos problemas. Perfecto, gracias. ¿Wouter?
Sí, Carolina. Una pregunta sobre si tú conoces un caso que se haya llevado a corte usando Creative Commons. Ha habido varios, sobre todo antiguamente, digamos que hubo más hace unos años y me pones a hacer un poco de trabajo de archivo, de acordarme. El primero que recuerdo fue en Holanda, el año pudo ser por allá en 2007, 2008, tendría que revisar, en el que una persona, un tabloide, digamos, un periódico que es especialista en Holanda en sacar como chismes de famosos, saca el chisme de un famoso presentador, entiendo, y utiliza para el chisme una foto de él con su hija que él tenía posteado en alguna red social de la época, creo que en Flickr, con una licencia Creative Commons, pero era una licencia Creative Commons no comercial. Él demanda al periódico, no solo por el tema de buen nombre y demás, que no recuerdo en qué terminó, pero también por la licencia, por el uso de una fotografía en un periódico con fines comerciales sin el permiso. El resultado fue favorable. Ese es el que mejor me acuerdo. Hubo otro también de un uso de una foto. Ese fue creo que en Australia. No recuerdo bien el detalle. He conocido varios casos de arreglos que no alcanzan a llegar a juicio. Hubo uno en Chile, el uso de como una imagen de un panda que había hecho una artista de animación y lo utilizó una cadena grande. Nunca llegó a juicio, pero hubo un arreglo y le pagaron a la animadora que no quería el dinero, digamos, no estaba tan interesada sino en mostrar que las licencias valían, y lo que hizo fue entregar el dinero, me acuerdo, para una escuela, tal vez para una sala de cómputo de una escuela. Esos son los casos que me acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Carolina. A nivel continental, regional, ¿qué medidas o incentivos podrían incentivar y mantener en el tiempo el acceso abierto? Yo creo que en Europa y en Estados Unidos ha funcionado muy bien el que el propio Estado diga, como es dinero público, la publicación y resultados de las investigaciones deben ser en acceso abierto. Han impulsado muchísimo el acceso abierto y eso estamos en mora en hacerlo en Latinoamérica. No sé cuántos de acá conozcan la referencia, que es como una alianza de 9 países, sobre todo como de autoridades de ciencia y educación de 9 países, que buscaba impulsar políticas de acceso abierto. Fueron las responsables de la ley en Argentina y México, Argentina, México y Perú. Desafortunadamente, ninguna de las leyes tiene una obligación, o sea, dicen que van a promover esto, pero no lo obligan. Y eso pues no ha permitido que florezcan y que veamos en América Latina qué pasaría si obligamos a que la inversión pública tenga como efecto publicaciones en abierto. Yo creería que esa debería ser la mejor. Y la segunda, que ya habíamos mencionado, es que los incentivos para los educadores, para los investigadores, también digamos, no estén atados a las mismas revistas que ya tienen un modelo de negocio montado, sino que nos pensemos en otras formas de evaluación e incentivar el resultado de la investigación que incorporen los modelos de lo abierto, y eso supone tomar acciones frente a eso, que repito, no soy la más experta para hablar del tema. Muy bien, Claudia. Muchas gracias, Carolina. No te escuchamos, Claudia. Ahora sí, disculpen. Volviendo al tema de las revistas académicas, hay una consulta
que dice: ¿una revista académica requiere tener más de una licencia CC? ¿Deben contemplarse por tipo de producto? Por ahí hay un teléfono sonando. Repito la pregunta entonces. Si una revista requiere tener más de una licencia CC, se hace por tipo de producto, ya sea artículo científico, obra musical, o una general para todo el material publicado. Y complemento esa pregunta con otra de Fiorella Rojas, que dice: ¿siempre la persona autora debe ceder los derechos de autoría, sus derechos de autor? Buenas preguntas las dos, a ver si no se me olvidan. La primera, lo normal, lo que se hace normalmente es tener una licencia para toda la revista porque eso te da unidad. Ahora, ¿significa eso que en ocasiones, por ejemplo, el artículo incorpora una foto que tiene una licencia diferente? Yo creo que es como la foto queda, no es una mezcla permanente, sino que uno puede separar el artículo de la foto. Lo que puede hacer es marcar esa foto y decir: esta foto tiene una licencia distinta, porque la estoy tomando de otro lado, hay licencias que son compatibles, puedo hacerlo, pero marcas que tienen una licencia diferente. Entonces creo que eso resuelve tu pregunta, porque es muy frecuente para gente que maneja eso. Uno toma una licencia para todo, pero luego tienes excepciones y las excepciones son las que marcas. Eso es lo que yo contestaría. En la segunda es una pregunta muy buena, pero ya me olvidé. ¿Me recuerdas algún dato y ya me acuerdo? Claudia, ¿Cómo? por favor. ¿Me recuerdas la segunda que...? Si siempre una persona autora debe ceder sus derechos de autor. Era la práctica. Es decir, y esto viene muy tomado de Estados Unidos y Europa, que eran mucho más... Lo que nosotros encontramos en la investigación de 2011 es que en Latinoamérica ni siquiera se hacía eso. O sea, a nadie le importaba. La gente le manda el artículo a la editorial y la editorial la publica y nadie pregunta nada. ¿Cuál es el problema de eso? Que la ley dice que cuando no digas nada es todos los derechos reservados. Entonces estás con todos los derechos reservados. Entonces, el problema que estaban teniendo las revistas en ese momento era que querían digitalizarse e irse a Internet. Y si tienes todos los derechos, si no pediste nunca ningún permiso, no lo puedes hacer, porque ese es un nuevo mato y vas a necesitar un permiso. Las revistas que hubieran pedido los permisos, pues lo podían hacer. Era como la diferencia número uno. Pero entonces, el no tener claridades sobre tu relación con el autor no significa que no esté válido, porque si tú publicas y tienes constancia de que el otro te entregó, pues hay un permiso que es tácito, pero es permiso de publicar, basta, no puedes hacer nada más. Y si tu revista es impresa, pues no vas a poder pasarte a lo digital. Y si fue digital, solamente vas a poder y no puedes reutilizar ese contenido. Entonces, por eso muchas veces las revistas tomaban la opción de hacer unas transferencias de derecho a autor muy fuertes, que también van en contravía, porque entonces le quitaban el derecho a autor a los profesores o investigadores. Ahí hay toda una disputa sobre eso. No es la única manera hacer transferencias de derecho a autor, se pueden pedir autorizaciones, por eso es importante reflexionar qué quieres, para qué quieres, hasta dónde lo quieres y alinear tus políticas con ese diagnóstico. Perfecto, gracias Carolina. Otra pregunta. ¿Cómo fomentas el acceso abierto desde la academia? ¿Deberían existir fondos a las universidades o centros de estudio que fomenten a los estudiantes a realizar publicaciones? Muy buena pregunta. Esa, de hecho, me la salté en el cuadro que tenía cuando hablaba de las políticas de las revistas, porque esa es una de las propuestas que se hacen para fomentar acceso abierto. Muchas veces las universidades tienen fondos que financian internamente investigación y fondos que financian a las revistas. Y esos fondos se pueden utilizar si hay un compromiso con el acceso abierto para ese propósito. Hay universidades que lo hacen, ahorita que me acuerde, hace unos años al menos, la Universidad de Barcelona y la Universidad en Escocia, de Edimburgo, creo. Recuerdo que vi ejemplos de eso. Perfecto, gracias. Wouter. Una pregunta muy práctica, pero que creo que es muy relevante para nosotros y para mucha gente. ¿Cómo se adquiere
Creative Commons? ¿Hay alguna institución o uno que lo genera, o uno lo genera? No hay ninguna formalidad. Tú puedes copiar un aviso de Creative Commons de otro y ponerlo. Hay un generador de licencias en la página de creativecommons.org que te da la mano, que te guía en el proceso. Entonces tú vas respondiendo y te dice, esta es la licencia que quieres, y te dice, este es el logo, y si quieres, copia esto para que te encuentren los buscadores de Google y demás. Y eso es válido, perfecto. Incluso te dice que si quieres registrar lo que estás, lo puedes poner, pero todo eso es voluntario. Entonces, yo solo no declarando. Solo declarando, solo escribiendo, esta es la licencia a la que voy, y ojalá poniendo el enlace del texto completo que también se encuentra en la página de creativecommons.org. Okay. Usualmente hay capítulos en diferentes países, los hay en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Panamá, México, que les pueden ayudar las personas de esos capítulos. Por supuesto, acá en Colombia, lo que quieran, y en general, si me preguntan, pues yo les puedo mandar los enlaces y demás. Pero es tan fácil como eso, no hay que pedirle permiso a nadie, nadie los tiene que registrar, nada de eso. Ok, súper. ¿Cómo poner en valor el acceso abierto frente a los organismos de ciencia y tecnología? Un minuto, por favor, Wouter. Yo tengo un problema y es que me tocó por el celular y se me va a acabar la batería. Voy a desconectar para poder poner la batería. Entonces no sé Ya. qué va a pasar con el sonido. Pero entonces no los escucho. Cambiar conexión de audio. ¿Me oyen? Sí, Hola. te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, entonces creo que voy a tener que quitar mi cámara para escuchar. Bueno, lo siento. Sí, no hay problema. Ah, no, creo que funciona bien, pero me va a tocar ir con la mano. Bueno, entonces, Ok. ¿cómo Poner en valor sí. el acceso abierto frente a los organismos de ciencia y tecnología. Bueno, yo creo que ya hay varios organismos de ciencia y tecnología bastante alineados. Cada vez más hay una idea de que la ciencia abierta funciona. Me parece que es un problema de mitos, de ese tipo de mitos de esto va en contra de la propiedad intelectual, es otra forma, de dónde vamos a sacar el dinero, y no, es decir, no es otra ciencia diferente, es una ciencia, es una forma de hacer ciencia, y de hecho es la forma de hacer ciencia que teníamos siempre antes de que hubiera las grandes industrias. Entonces me parece que es más, tenemos que hacer una labor de concientización, de reeducación, de trabajo con estos funcionarios para explicar. Creo que en eso va a ser bastante útil la recomendación de UNESCO, porque muestra que hay una tendencia internacional, porque muestra que no estamos tan equivocados, muestra que en el COVID hubo muchos ejemplos exitosos de ciencia abierta, y lo otro quizás, eso por una parte, hay muchas iniciativas de ciencia abierta, hay mucha gente que no sabe que lo que hace es ciencia abierta, que tenemos que posicionar y mostrar como buenos ejemplos. No sé, por ejemplo, en Colombia hay un problema muy grave en las grandes ciudades con la calidad del aire, y yo creo los que realmente han impulsado políticas para mejorar, para diagnosticar siquiera el problema de la calidad del aire, han sido los ciudadanos, ha sido gente que ha puesto monitores de calidad del aire en sus balcones, en sus patios, etcétera, y han mostrado que hay problemas de calidad del aire, y han empujado a las administraciones locales a crear eso, y eso ha hecho también que haya un gran desarrollo de hardware, porque hoy en día se encuentran
monitores de calidad del aire a bajo precio, do it yourself, con kits, no sé qué, para diseminar eso y tener muchos puntos en las... Esos son ejemplos de ciencia ciudadana con un alto impacto en política pública, en calidad de vida, en desarrollo de tecnología a bajo costo. Si empezamos a hablar de eso, creo que estamos hablando del impacto incluso que puede tener y de cómo combinas muchos conocimientos. Usualmente, este tipo de dispositivos eran producidos por grandes laboratorios, ahora se hacen en un patio de una casa, pero significa, digamos, lo ideal es que esta gente también se conecte con científicos que puedan darle contexto a los datos que están tomando y puedan y amplíen y la gente aprende. O sea, ahí hay un ciclo y un circuito y un gana-gana que es muy importante y que tendríamos que estar visibilizando. Tenemos un trabajo de alfabetización muy grande. Muy bien, muchas gracias. Claudia. Carolina, volviendo al tema de la industria editorial, perdón, de la captura de las grandes editoriales por el conocimiento científico. Estamos de acuerdo, Susan Wong te formula esta pregunta, dice, estamos de acuerdo en que la investigación financiada con fondos públicos no debería ser capturada por la industria editorial, pero no entiendo por qué se puede justificar el patentamiento de resultados de investigación que también ha sido financiado con fondos públicos. ¿En qué se diferencia el beneficio social de evitar el derecho de autor y no evitar la patente específicamente frente al COVID-19? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo exactamente la misma posición. Quizás lo que lo digo es porque me he enfrentado durante años a como que soy la opositora, la que no quiere, y entonces digo yo, mira, pues bueno, ¿cuántas patentes se producen en un país? Claro, estamos frente al, tu punto es exactamente sobre el COVID, pero digamos, yo en un punto llegué a decir, mira, la universidad en Colombia, ¿qué más patentes tiene? Tiene 7 patentes. Yo no voy a poner a pelear contra molinos de viento. Sigan haciendo sus patentes, pero permitan a la gente que no lo quiere que no lo haga y que les den incentivos y que haya canales para que se visibilicen, no se desprecie. Es decir, no... Y los 7 que están haciendo patentes, pues sigan haciendo las patentes. Es que con Latinoamérica no tiene una producción de patentes importante en sus universidades y seguimos apostando a que tienen que ser más. Entonces, quizás cuando lo dije más como desde esta lógica que tengo cada rato de enfrentarme a decir, bueno, entonces sigue haciendo tu patente, pero en materia como el COVID, estoy completamente contigo y creo que es precisamente lo que demuestra que tenemos un problema de propiedad intelectual cuando no abordamos un problema tan grave como el COVID desde la colaboración y de pensar que el impacto del dinero público tenga un efecto de un resultado colectivo. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y muchas gracias por la pregunta, porque si la impresión quedó contraria, quizás se debe, ya te digo, a mi cansancio, a un estrés de diálogo. Gracias, Carolina. Otra pregunta, ¿qué opina de sitios como Science Hub, en el cual no hay ningún tipo de control legal ni reconocimiento? Yo creo que o sea, para mí es un sitio supremamente interesante que de nuevo ha demostrado que es que el problema, poco puedes hacer cuando la barrera es legal exclusivamente, porque técnicamente se puede hacer, y legal además frente a algo que es moralmente no solamente aceptable, sino loable, que es que el conocimiento circule. Entonces, en ese caso, lo que ha demostrado incluso las investigaciones que han hecho para Science Hub es que los que más entran a Science Hub son los del norte, porque también ahí hay un problema de acceso incluso a la infraestructura de Internet.
Y entonces quienes más tienen acceso, porque eso de entrar y poner la clave, si no estoy en la casa, si no estoy en la universidad, las 40 claves pues es muy complicado. Más fácil entras, buscas y te pasa a Science Hub y lo bajas. Y lo han demostrado las investigaciones. Los que más utilizan Science Hub son los del norte, y lo muestran en ciudades y demás, donde más hay facilidades pagas de acceder a ese conocimiento. Luego ahí hay un problema de tensiones supremamente importante que no se va a solucionar exclusivamente con propiedad intelectual. Yo te estoy mostrando las opciones legales y la forma, porque es decir, que yo, que tú, que alguien decida hacer eso y entrar por Science Hub está muy bien, pero está muy bien, es una opción que hay y la usarás si a ti te parece. Yo no quiero decir que está muy bien porque sin duda ahí hay un tema jurídico, pero lo que no puede hacer en la biblioteca de tu universidad, no puede tener como fuente de acceso Science Hub, porque jurídicamente hay unas normas y esas normas hay que cumplirlas. Entonces, un poco lo que muestra Creative Commons es, somos muchos los que creemos en una cultura legal de compartir, en permitir esto, y los caminos son estos y podemos hacerlo, y mostremos que hay un modelo, que hay la demanda, que tiene impacto, que genera, mostremos que esto funciona. Vamos a convivir con un contexto como ese, pues vamos a convivir, porque a los precios que está el acceso, con las barreras tecnológicas que se dan, con las discrepancias e iniquidades en el mundo, la piratería ha mostrado siempre ser un mecanismo incluso de desarrollo. El primero que pirateó todo fue Estados Unidos a Inglaterra, para cuando tuvo, entonces empezar a proteger. Y hoy en día China hace rato dejó de ser la que copia, sigue siendo la que copia, pero ahora está produciendo sus propias cosas y mucho más que otros, con lo cual en el momento en que decida empezar a cobrar propiedad intelectual, aténganse, pues, porque no va a ser Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la balanza de pagos ahí? Son temas supremamente complejos, en donde quisiera que quedara claro que yo pues estoy apostando por un activismo en el que podamos demostrar que esto debería ser la regla y no la excepción. Muchas gracias, Carolina. Adelante, Wouter. Una siguiente pregunta, rol que debería cumplir las grandes distribuidoras de revistas y artículos. ¿Cuál va a ser el negocio, básicamente? Esa es la pregunta de esas distribuidoras. El problema es que el negocio es muy bueno. O sea, yo reitero que no es mi campo de experticia. Ajá. He leído un par de papers, he escuchado conferencias, visto números, y creo que lo que puedo hablar con una persona informada que además le interesa el tema, pero no como la que sabe, porque eso tiene un montón de aristas. Pero el punto es un negociazo. Lo grave de eso es que es muy probable que si lo pusiéramos en sus justas proporciones, no sería tan caro. Lo que pasa es que se ha convertido en un muy buen negocio. Entonces, sí, ellos han conseguido unas infraestructuras interesantes, poderosas, pero están controlando el conocimiento de la buena parte de la producción científica en el mundo, y eso es no solamente un problema de negocio, es un problema de poder, y de poder frente a... Son los que determinan las agendas de investigación, son los que determinan una forma de producir, que entonces todos nuestros científicos en América Latina producen en inglés, con preocupaciones y preguntas de investigación del norte. Eso genera problemas hegemónicos. Entonces no es solamente un problema del negocio. ¿Cómo va a ser el negocio? Pues
En América Latina las infraestructuras de distribución de conocimiento han sido infraestructuras públicas o al menos colaborativas, como Cielo, como Redalic. América Latina ha funcionado con otras lógicas. Lo que no ha habido es lo que decía alguien hace un rato, es la voluntad política para generar los incentivos y las estructuras que permitan que el Estado se haga cargo. Pero yo creo que Latinoamérica, y por eso decía que quizás nosotros tenemos que empezar a pensar estamos con la receta, pero usemos nuestros propios ingredientes. Y Latinoamérica podría apostar por un modelo diferente y ver qué pasa. Y no necesariamente significa el negocio de Springer o del Seviero demás, donde los resultados tampoco se ven ni pasan por Latinoamérica. Reitero, no soy la más experta. Hay un paper de Leslie Chan de hace unos años súper interesante sobre el tema, pero bueno, esas son más que nada opiniones. Ok. Breve, el alcance del significado de no comercial. Otra pregunta buenísima. Ese es uno de los temas que más se debatió durante muchos años en Creative Commons, al punto que hubo definiciones. Por ejemplo, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, sacó su definición de no comercial, porque ellos fueron de los primeros en hacer cursos masivos y tenían, supongo, esa pregunta constante. Y a mí me parece que es una definición muy interesante con la que yo estaría totalmente de acuerdo. Creo que al final lo va a definir un juez, pero para el sector educativo creo que la definición que propone el MIT es interesante porque dice que es gratis, que ellos consideran no comercial, no por el usuario, sino por el uso. Entonces, si tu uso es educativo y no estás ganando dinero con eso, úsalo. Ahora, si tú estás cobrando $5 porque estás en esa época repartiendo un CD con todo el contenido, ellos no consideran que eso sea un uso comercial, sino simplemente pues estás cobrando el costo material de distribuirlo en contenido que de otra forma tienes permitido. De ese modo, por ejemplo, que una petrolera utilice, no sé, un curso de ventas que tiene el MIT, no sé, el curso de cálculo para hacerle una actualización a sus ingenieros, voy a decir cualquier pendejada. Para ellos no es un uso comercial, porque el carácter de comercial no lo da el que sea una petrolera que tiene un claro ánimo de lucro, sino el uso que le está dando, que es educativo, mientras no cobre por la educación, por el servicio educación, que en ese caso ya sería comercial. Ok, una pregunta relacionada con eso, creo. Si una persona comparte su trabajo por Internet con una licencia Creative Commons muy abierta y alguien inescrupuloso toma una parte importante de ese trabajo y lo publica con una licencia cerrada, ¿qué protección tendría el verdadero autor? Es lo mismo que pasaría si lo publicas con derecho a autor. Yo publico mi trabajo en Springer y alguien lo toma de Springer y lo publica poniendo su nombre o no poniéndolo y dejando tu nombre. La protección es la que tienes por derecho a autor y te vas al derecho a autor y la reclamas porque la licencia es un mecanismo de derecho a autor. Ahí van a aplicarse entonces excepciones y limitaciones y otras características. Ahí está el caso de Diego Gómez, ¿no? No sé si lo conocen, es un caso en Colombia en el que un estudiante de biología de una universidad de región encuentra un artículo que alguien comparte en un Facebook, que era una tesis de una maestría de la Universidad Nacional. Él la toma y la pone en Scribd. Fue lo único que hizo, no cambió su nombre, sino la puso. El autor lo demanda por derecho de autor, pero lo demanda penalmente. Y en Colombia eso va de 4 a 8 años de prisión. La conclusión de la juez, después de 2 instancias, 4 años de pleito, fue que hay una cultura entre los científicos de compartir la información, que Diego no tuvo ánimo de lucro, que no fue así, que no hubo delito. O sea, sin ánimo de lucro consideró que no. Y eso
yo creo que sobre todo porque era una causa penal y la penal es debería ser el último recurso. Efectivamente era un científico, o sea, esto no era la obra súper, era un tema muy concreto de herpetólogos, es decir, y al final la juez decide aquí no hubo delito, pero no había licencia Creative Commons, tampoco le puso ninguna, simplemente cogió y copió, porque además en esa época enviar incluso un archivo de esos por internet, por correo, te llenaba la bandeja en esa época. Entonces él lo usó como ese recurso y se le olvidó que lo había puesto allá para compartirlo con unos compañeros. Hubo esa reflexión de la juez y la juez termina diciendo esto no es delito. Si ese artículo hubiera tenido licencia Creative Commons y él hubiera publicado, allí la discusión también se da con o sin licencia Creative Commons. La licencia simplemente es unos permisos que están enmarcados en el derecho de autor y tus acciones son las acciones del derecho de autor. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Tengo que salir corriendo. Pues nada, espero que haya sido útil y que podamos volver a encontrarnos. Sí, muchas gracias, Carolina. Todavía tenemos algunas preguntas que te vamos a compartir por mail. Te vamos a poner en contacto con las personas que todavía tienen algunas preguntas pendientes. Quiero agradecerte a ti, Carolina, por la charla, obviamente que ha sido muy, muy interesante. Quiero agradecer también a todo el equipo de la Biblioteca CEPAL, especialmente a Claudia Vilches y a Len Salinas, y al equipo también de STIC de la CEPAL por todo el apoyo que siempre nos brindan en esos webinars mensuales. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todas y todos que participaron hoy en este webinar. Hoy es el último día de la Semana del Acceso Abierto. Y bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias y estaremos en contacto. Carolina. Gracias y hasta luego. Que estén muy bien.